Este título, de verdad que no me imaginé que fuera tan puntual, pero bueno, vamos a tomar nuestro lugar. ¿Quién está contenta de que hoy nos vamos, como dice Pau, estamos entrando a una nueva temporada? Es un tiempo en donde el Señor está hablando más fuerte, está haciéndonos ver lo importante que somos como sus hijas, pero hoy vamos a caminar. Les voy a proponer algo, a ver que si está un poco loco, pero bueno, todo se vale, ¿no? Vamos a imaginarnos que, bueno, primero nos sacudimos de los afanes de la vida, esta cosa que tenemos siempre que estar pensando que los hijos y que córrele para acá y que la comida. Hoy como que le vamos a brindar de nuestra voluntad, con el amor que le tenemos a Dios, este tiempo. Este tiempo es para Él y este tiempo es como cuando la Escritura nos dice que entramos a esa cámara en donde estamos Él y yo, ¿ok? Entonces vamos a imaginar hoy que estamos entrando en una nave espacial y las voy a llevar a lo eterno. Nos vamos a ir a la eternidad y es porque es un principio muy importante que quiero hacerles ver. No vamos a poder entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo si no comprendemos el principio de todo. Y hoy las voy a llevar así como del principio hasta los últimos días. Espero que nos dé tiempo de acuerdo al cronómetro, pero hoy nos vamos a la eternidad, ¿ok? Entonces, bueno, pues gracias, Pau, por la oportunidad, de estar aquí, pues a mi casa que amo tanto, y pues todas están incluidas porque, como dijo ahorita ella, pues somos una familia que amamos al Señor y pues de alguna manera estamos aquí para avanzar, para crecer, para no quedarnos igual, ¿ok? Entonces, esto que les estoy comentando, partió de algo que el Señor tocó mi corazón hace aproximadamente 2 meses. Me empezó a inquietar con esta parte del reino, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces escuchamos la palabra y el reino, pero no entendemos qué hay en el reino, quién es el reino, por qué Dios trajo el reino y por qué habló tanto del reino, ¿ok? Entonces, bueno, pues si me lo permiten, me puse a estudiar un poco y bueno, esto fue lo que el Señor me mostró. El Señor a través hay un principio bíblico que está en Isaías 46:10, que dice así: si quieres conocer el fin de las cosas, tienes que comenzar desde el principio. Yo creo que al final de cuentas es algo que en nuestra vida diaria hacemos, pero haberlo entendido, o sea, realmente implica algo más profundo. Fíjense, dice: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que quiero. O sea, tenemos un Padre soberano, un Dios soberano que creó todas las cosas, ¿ok? Con mucho cuidado, con mucha delicadeza, sabiendo que nosotras íbamos a llegar a la tierra, porque somos parte de la generación de Dios, ¿ok? Somos su familia y Él nos está diciendo: yo te conozco a ti desde el principio. En Efesios 1:4 dice que Él, antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía, ya nos había predestinado para que nosotras viniéramos aquí. No somos ningún accidente, somos la creación de Dios perfecta, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, pues les voy a decir algo. Nunca les ha pasado, no sé si nada más a mí, pero seguro a todas. Cuando tú eres confrontada con la verdad de Dios, es como si Dios te tomara de los hombros y te dijera: mujer o hijita, me estás escuchando, y tú así como que te despabilas. Y hoy el Señor quiere decirte, en inglés es awake, cuando abres tus ojitos, y cuando realmente te despiertas, porque te despiertas es porque hay un mover. Y ese wake up del que estoy hablando
es lo que hoy quiere el Señor que suceda. Que ya no estemos dormidas, nada más viendo una palabra y no dándole el peso. Hoy me habló muy fuerte el Señor y se los voy a decir por qué. Porque es algo así como cuando vamos a las casas de las abuelitas. Yo ya soy abuela, ¿verdad? Pero vamos a casa de la abuelita y vemos ahí la Biblia muy en el comedor acomodada, pero realmente no estamos respetando y honrando a Dios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el Señor me dijo, no desprecies mi alimento, no desprecies mi palabra, no desprecies la Escritura, porque la Escritura tiene un peso tremendo de justicia. Y como Pau el otro día que le estaba escuchando decía ¿qué pasa con esta parte de la vanidad y de ver todo lo material y ver de todo lo que son los afanes y ver todo lo que nos agobia y no darle al Señor la primicia de nuestros días, la primicia de lo que somos y la primicia hasta donde pues Él ha creado nuestra vida, nuestras generaciones y todo lo que somos? Entonces, pues ese principio de conocer pues quién es el Señor, nos hace ver que Él es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él está expresando su diseño original. ¿Sabes que en ese diseño original estabas tú guardada? Todas estamos guardadas en el diseño original del Padre. ¿Se oye mucho eco? ¿No? Ay, perdón, se me está secando. Entonces, ¿qué quiero ahorita ver? Ayudarlas a ver, aunque no podamos entender del todo, voy a empezar ahora sí que desde el principio voy a leer. Vic, no sé si esté por ahí, pero si no, yo lo leo. Génesis 1, del 1 al 3, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, perdón. Entonces, si nos damos cuenta ahí, es una verdad eterna. Nosotros somos la creación de Dios. Cuando se manifestó lo más grande, que para nosotros siempre lo más grande es pensar en la tierra, ¿no? En el planeta, esta parte de las aguas, esta parte de cómo formó los cielos, en toda esa eternidad y en toda esa capacidad que no podríamos comprenderla, estábamos nosotras, estaba la semilla de nuestra vida, estábamos ya ahí, ya estábamos así como cuando vemos por primera vez un bebé, ¿no? En el vientre de nuestra madre, bueno, de todas que alguna vez hemos experimentado eso y es hermoso, así estaba Dios, deseoso de conocerlas, deseoso de saber pues ese amor y esa voluntad y ese lugar que ustedes iban a ocupar en esta tierra. Porque nosotros somos muy dados a entender que el reino está como en el cielo y está así como que lejano y está así como que hasta, no sé hasta dónde, ¿no? Pero no es así, ahorita se van a sorprender dónde está el reino. A lo mejor me van a decir en mí, claro, pero les voy a decir por qué. Entonces, fíjense, vamos a empezar como ir entrando en esta parte. Dice, creo que escuchamos alguna vez las estudiosas y las que no han estudiado tanto, que cuando vino nuestro Señor Jesús a esta tierra, ¿cómo vino? Él tuvo que venir en forma de hombre, ¿no? Entonces cumplió Él un propósito y ahorita es a donde vamos a entrar, pero algo increíble que el Señor empieza a mostrar es cuando Juan el Bautista empieza a anunciar. Fíjense, nosotros somos anunciadoras. Quiero que sepan que su papel en esta tierra es tomar autoridad y poder de parte de Dios para poder proclamar el reino. Y esta anunciación que hizo Juan el Bautista o el Purificador, anunciaba, y fíjense lo que decía, arrepiéntanse y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado.
Entonces dices tú, wow, ¿y luego qué sucede? Nuestro Señor Jesús iba, digamos, cumpliendo un mandato del Padre, y ahorita es lo que quiero que empiecen ustedes a ver, el mandato del Padre de ser bautizado en agua y en el Espíritu, porque así convenía, de acuerdo a lo que el Padre había dicho, y cuando es Él bautizado, pues sabemos que desciende, ¿no? El Espíritu Santo de Dios y es tocado con poder. Y en uno de los pasajes de la Escritura, pues habla de la manifestación de una paloma, ¿no? Como el símbolo del Espíritu Santo, pero bueno, es simplemente un símbolo. Y si nos damos cuenta, nuestro Señor Jesús en ese momento se va al desierto. Y fíjense cuál es la importancia de haber sido al desierto. Él ya lleno del Espíritu, el Padre le da la indicación, vete 40 días en ayuno al desierto. ¿Y saben qué hizo ahí? Entrar en una intimidad profunda con el Padre. Entrar en la instrucción más profunda de lo que iba a partir de ahí el ministerio de nuestro Señor Jesús. Inclusive fue tentado por el diablo y fue como el ejercicio, como cuando nosotras pues tenemos que estudiar y hacemos una prueba y tenemos que aprobar, ¿no? Así fue un ejercicio de dar todo ese tiempo y de estar en la comunión con su Padre. ¿Por qué? Porque en Mateo 13 nos dice que es el Padre el que nos hace entender, el que abre el entendimiento a nuestra vida. Entonces, cuando el Señor Jesús entra en ese periodo, pues sale con un empoderamiento tremendo. ¿Y qué creen que sucede? Lo primero que anuncia nuestro Señor Jesús, y es bien importante que atendamos a esto, porque hace poco vino la pastora, una pastora de los Estados Unidos, creo que Chrissy vino y dijo que el Señor ya nos había dado las llaves del reino, algunas que lo vimos. Y el Señor nos había dicho a través de esta mujer de Dios que era muy importante entender que teníamos la autoridad, pero también hay una responsabilidad. Porque podemos tener la autoridad y poder, pero ¿qué hay de nuestra responsabilidad? Y fíjense lo que el Señor Jesús anunció. Es que no sé si se lo dije a Vic, pero Él anuncia que ha venido a traer el Evangelio del Reino. No sé si está ahí, pero permítame, ¿dónde está? Ahí. Ya me acordé, perdón. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Fue lo primero que hizo cuando regresó del desierto, ¿ok? Quiero que lo vean porque quiero que se den ustedes cuenta que Él estaba realmente inmerso en el poder y inmerso en la instrucción del Padre le había dado para extender y para traer el reino. Entonces vean, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿ok? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y difundió su fama. No hay otra manera de difundir la fama más que saber a través de voces que Jesús está vivo en esta tierra, que Jesús vino a sanar, que Jesús vino a restaurar, que Jesús vino a hacer la obra que hizo hace más de 2000 años. Y esa es la revelación, una de las revelaciones que Dios nos dice, ¿no? Y se difundió su fama por toda Siria. Entonces, yo quiero decirte algo. Todo este pasaje de entender que nuestro Señor se sometió desde un principio, y quiero que guarden esta palabra someterse, tiene que ver con toda esta parte del reino, porque cuando tú entiendes la autoridad tienes que entender también los principios, ¿ok? Entonces, pues ahí vamos. ¿Sí vamos bien? ¿No? ¿Sí? Entonces, fíjense, hay un diseño original del Padre.
toda la plenitud que Dios ya nos entregó y el reino. Entonces, bueno, otra de las cosas que el Señor también me habló en ese momento, cuando les digo que me sacudió, me hace ver dos cosas, que hubo dos grandes testigos y esos testigos todavía están en la actualidad, no crean que están tan lejanos. Uno es la Escritura, la palabra de Dios. Mi Biblia está un poco deshojada, pero esta es la palabra de Dios. Y el Hijo y la palabra hecha carne como el Hijo del Hombre. Fíjense qué increíble lo que les estoy tratando de decir. Jesús tuvo que venir para corroborar lo que dice la palabra de Dios. Es como, ya se había anunciado que vendría un Salvador. Ya los profetas, los grandes hombres de Dios, ya habían ellos presentado la revelación que vendría un Mesías. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues creo que todas sabemos cuál fue el problema. El problema, hubo rebelión y ahorita no me quiero adelantar mucho, pero la palabra de Dios a través de los grandes hombres de Dios, entre esos también estaba el apóstol Pablo, que no conoció a nuestro Señor Jesús, pero Moisés, estamos hablando de Isaías. Isaías anunció 700 años antes al Cordero inmolado. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él vino a corroborar con su presencia, con su persona sobre esta tierra, caminando por Galilea, por Siria, por Samaria y por toda la tierra, vino a corroborar esas profecías. Y las profecías, bueno, tocando un poco el tema, están en Amós 6:3. A ver, bueno, dice que, ahí, es que tampoco se la di a Vic, pero... Bueno, no, es una que dice que el Padre no hace nada o no hará nada sin antes no revelárselo a los profetas. Entonces eso nos confirma que la profecía es la palabra de Dios, porque a veces lo ponemos muy espiritual y lo profético y nos asusta y pensamos que es como algo así como la adivinación, ¿no? Como que, ay, pues es que viene un profeta y entonces, no, la profecía es la palabra de Dios, ¿ok? Y la profecía tiene que ver con movimiento. O sea, recuerden, tiene que ver con movimiento y Dios es un Dios de movimiento. Dios no quiere que estemos estáticas, Dios quiere no activismo, quiere que el mover del Espíritu sea por esa convicción tan grande que tenemos de Él en nuestras vidas, de Él habiendo hecho toda la obra, porque realmente Él la está anunciando, estamos, dice la palabra que estamos en los últimos días, pero Él anuncia, ¿no? Y nos da la esperanza del porvenir, ¿ok? Entonces, bueno, entrando en esta parte, podemos entender que otro punto muy importante es que no tendremos un panorama completo si no conocemos, bueno, en el ministerio de nuestro Señor Jesús, si no conocemos al primer hombre que fue traído a esta tierra, por el Padre, o sea, Adán. Y es ahí donde vamos a empezar realmente nuestra clase. Mi querida Betty, gracias, preciosa, hermosa, porque ella me ayudó a tratar de aterrizar eso para ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar realmente. Esto es como un preámbulo. No se espanten, ¿vamos bien? ¿Sí? Entonces, fíjense, qué increíble. Porque Dios nos dio un marco profético. Digamos, para que tengan ustedes en su mente se presente un cuadro. ¿A quién le gusta armar rompecabezas? Casi todas, ¿verdad? Mientras no nos falte una que dices, ¿dónde va a estar? Pero los marcos proféticos es algo así muy parecido al rompecabezas, que primero armas las orillas, ¿no? Y ya después empieza, si es el cielo azul, pues lo ponemos arriba y después si el pastito es verde, pues ponemos las piezas abajo. Pues nosotros somos ese diseño de Dios. Somos ese rompecabezas, somos esas, Él es, pues,
puso el diseño original y nosotras estamos adentro de ese rompecabezas. ¿Y por qué puse esto? Porque todo esto es revelado a través de la verdad. Y muchas veces, o yo creo que la mayoría, todas sabemos que Juan 14 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, si Dios es la verdad, Él anunció la verdad desde el principio. Si Dios es la verdad, nos está diciendo: ve al principio, hija. Hoy nos está diciendo: vamos al principio de mi diseño para que puedas entender lo que tengo preparado para el tiempo de hoy. Ay, ¿qué? Ay. Ok, entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, un break. Y entonces bueno, es parte de la decoración. Qué bueno que no lo vi antes, porque si no vi antes. Ok, entonces, bueno, pues entonces vean todo lo que Adán recibió. Este es el reino, pero quiero que lo veamos juntos, ¿ok? En el reino está la paternidad. Y si yo tuviera que definir qué es el reino, ¿qué creen que es el reino, hermosas? ¿Poder de Dios? Sí, se los voy a definir, fíjense. El reino de Dios es vivir la plenitud de su gobierno en esta tierra. O sea, vivir la plenitud de su gobierno en esta tierra. Efectivamente, el reino habla de un gobierno. Pongan atención aquí, que no va a pasar nada. No, no es cierto. Como las niñas que se alborotan, ¿verdad? Bueno, a ver. Entonces, ¿ya? ¿Tranquilas? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, porque ¿dónde me quedé? Entonces, sí. Entonces, vean qué increíble. Dios habla o sea, cuando nosotros entendemos Adán recibió el reino, estamos hablando de la paternidad. Estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de la autoridad, del poder. Estamos hablando de la identidad, de tomar nosotras nuestro lugar. Estamos hablando de un propósito, de una intimidad o cercanía, y estamos hablando de una herencia. Pero también, ¿saben qué? Estamos hablando del destino profético. Y les voy a decir qué quiere decir esa palabra así como tan, el destino. Pues el destino es algo así como que estamos extraviadas y de repente te dicen: a ver, o sea, tú conoces así, dices: wow, esta es la plenitud de Dios. O sea, en esta imagen yo puedo ver cómo Dios pensó en cada una de las virtudes, en cada uno de esas riquezas en gloria que tanto oramos. Y Dios lo puso en el hombre, Dios lo puso en ese hombre llamado Adán, ¿ok? Y porque fíjense qué hermoso es Dios, ¿no? El destino profético, para no perder Blas, es algo así como que tú vas caminando y de repente te dicen: no, es para acá. Entonces, como en la escuela, media vuelta y das. Entonces Dios nos quiere regresar al origen. Dios quiere que nosotros veamos ese origen, porque ahí estamos nosotras, en el reino. Y se acuerdan que, bueno, no se los tengo que decir mucho, pero cuando los discípulos le decían: Señor, enséñanos a orar. Fíjense qué tremendo está esto, porque ahí es donde van a empezar a entender esta parte: ¿por qué venga tu reino? Pero efectivamente dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuál es el reino que quieres tú atraer cuando estás orando? Este es el reino. Esta es la expansión de la que habla en Génesis 1. Este es el reino donde vas a tomar tu lugar. Este es el reino donde Dios te colocó. Y espiritualmente estamos ahí. Pero
ahorita vamos con el pero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algo que a mí me impactó del Señor. Antes de crear al hombre, antes de crear a Adán, lo bendijo. Antes de crear a Adán, fíjense todo lo que hizo el Señor. Génesis 1, 26, 28, dice, Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo colocó, fíjense, si quieren lo leemos juntas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? Vean qué tremendo, todavía no creaba al hombre y ya lo había bendecido. O sea, qué increíble, porque fíjense, Dios formó al hombre, lo crea a imagen y semejanza, o sea, nos parecemos a Dios, chicas, nos parecemos a Dios. Entonces, fíjense, lo coloca en un territorio, a veces creemos que nada más suceden cosas bonitas en el cielo, claro que ahí ha de ser una plenitud tremenda, pero la plenitud la trajo Dios para la tierra. Esa plenitud la trajo para que nosotros tomemos gobierno, establezcamos el gobierno en nuestras vidas primeramente y establezcamos el gobierno en todo lo que está alrededor de nuestras vidas. Bueno, y entonces fíjense, dice, ese nos entregó el territorio, el planeta Tierra. Sobre todo se refiere a tu familia, sobre todo se refiere a tu lugar de influencia, sobre todo se refiere pues a esta casa, porque esta casa está incluida en el diseño original de Dios, ¿ok? Entonces fíjense, la bendijo, nos bendijo, tú puedes decir, nos bendijo para dar fruto, para multiplicarnos, para llenar la tierra, porque Dios es un Dios que produce, y para caminar en ella con autoridad. ¿Ok? Entonces fíjense qué hermoso es Dios, porque ahí nos muestra que no era necesario que nos viera para enamorarse de nosotras. Realmente Él todo lo hizo por amor y se enamoró antes de conocernos, antes de tenernos en esta tierra, en este 7 de septiembre del 2023. Él está enamorado de nosotras. ¿Ok? A ver, Vic, ¿me puedes pasar la imagen? Ahí viene el pero de las cosas. El pero de las cosas es que, ¿qué creen? Yo creo que lo sabemos, ¿no? Dice, para resumir un poquitín, dice que ahí estábamos, nosotras estábamos, nosotros de alguna manera espiritualmente estábamos en los lomos de Adán, ¿no? Y yo quiero que sepan ustedes algo, y Dios me lo recalcó y se lo comenté a Pau que lo iba a tocar. A veces nosotros creemos que Dios solamente vino a perdonar nuestros pecados y vino a amarnos y vino a decirte, tú eres mi hijita amada, y no, les voy a decir que eso fue lo que sucedió en la eternidad. Cuando Adán fue creado, Dios le dio principios. Dios le dijo, te voy a dar un gobierno, pero pon atención, estos son mis principios, estos son mis mandamientos, estos son mis preceptos, esto sí, esto no. Dios hizo todo perfecto, y ustedes me dirán, ay, papá Dios, pero ¿cómo no? Mejor hubieras quitado ese árbol, ¿no? Porque creo que ahorita tocamos un poco la escritura. Dios nos dejó la voluntad. Dios, por eso les dije, pongan atención cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Ok? ¿Alcanzan a ver esa dimensión? La voluntad de Dios es, pues, ¿qué? No me quiero adelantar porque es con lo que voy a cerrar,
pero sí quiero que lo vayamos viendo, que vayamos viendo a qué se refiere, más como para nosotras entender el reino, porque si no, pues el reino, ahí decimos el reino es la paternidad. Ahorita les digo esta parte, ¿no? Entonces, fíjense, dice, ay, ¿dónde está? Ay. Dice, entonces acuérdense que el padre habló con él y le dijo, a ver, Adancito. Luego el padre le dio la tierra, ¿dónde está? Espérenme, hermosas, al fin que está fácil. Espérenme. Le dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre en Génesis 2:15 y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Bueno, quiero llevarlas a donde le dice, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, es 16, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué creen que pasó ahí? Fue una muerte espiritual. Y cuando tú estás muerto en el espíritu, cuando tú estás seco, cuando tú estás separado del Padre, pues realmente todo lo que está a tu alrededor es el resultado, pues, de esa consecuencia. ¿Y saben cómo se llamó eso? No es en sí un pecadito como cuando de repente antes yo decía, hay una mentirita piadosa. No, eso no es un pecadito. Fue la transgresión a la ley divina de Dios, lo que conocemos como iniquidad. Entró la iniquidad en la humanidad. Cuando entra la iniquidad en la humanidad, realmente fue algo terrible. Fue algo terrible porque entonces ahí entramos como en la maldición. Entramos en esa tierra árida, entramos en esos tiempos pues tremendos, ¿no? Y yo creo que conocemos mucho la historia de la humanidad, pero fíjense, cuando hablamos que perdimos posición, hablamos que perdimos, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos nación santa, que somos pues pueblo adquirido por Dios, que somos ministros competentes de un nuevo pacto e hijos, ¿no? Hijos. Cuando hablamos de condición, habla de la naturaleza que Dios ya nos dejó. Ajá. Y fíjense, cuando hablamos de provisión, pues todo lo que se pueden imaginar, todo lo que es la provisión, que pues es esto que hablábamos del fruto. Y también la herencia, ¿no? Esa herencia que es como nuestra identidad en sí. Todo lo que está comprendido como una herencia, pero fíjense, eso fue lo que perdimos gracias a romper, a salirnos de esa bendición. Entonces, Vic, si me ayudas con la tercera imagen. Entonces, bueno, pues lo que les decía, nosotras entramos a la muerte espiritual y pues empezamos una vida en orfandad. Y una vida en orfandad pues también trae pues mucho miedo. La verdad, no sé si les ha pasado, pero gracias a Dios tenemos a Papá Dios, pero cuando te sientes así espantado, pues tiene que ver porque no has comprendido quién es tu Padre, quién es ese Padre de amor que tiene cuidado de ti. Entramos en esclavitud, en pobreza y en enfermedades. Y es un poco complejo esta parte de pensar que nosotros estamos, si alguna vez estuvimos enfermas. Yo tuve artritis reumatoide 6 años de cama. Yo no me podía mover, yo estuve pues en tratamientos continuos, porque aunque jugaba tenis, siempre estaba dolorida y siempre estaba medicada y estaba muy dopada. Pero ahí es donde veo yo esta parte y se los comparto porque pues, somos hermanas y como dijo Pau, pues aquí es un lugar para nosotras. Exacto, y entonces se los comento porque yo no conocía a Dios cuando estaba enferma. Fue cuando lo conocí que Dios restauró completamente mi vida.
Y es ahí donde yo quiero llevarlas, que ustedes tienen que vivir la plenitud de ese Padre amoroso, esa plenitud de ese gobierno, porque si no, entonces estamos esclavas, estamos metidas todavía, no en la iniquidad, porque cuando ya somos salvas entró la vida plena, nos acomodamos en el lugar correcto de Dios. Pero aún así, pues todavía hay secuelas, aún así todavía hay como esa parte de lo mal aprendido, de esos pensamientos, ¿no?, que a veces te atormentan, y es donde Dios está trabajando pues en nosotras, estamos en el proceso, como esas obras que ponen, ¿no? Entonces, fíjense, ay, creo que ya me perdí. Bueno, entonces fíjense, algo que les quiero decir para que les quede muy claro. Bueno, Vic, ¿me pasas la otra imagen, por favor? Tuvo que venir nuestro precioso Señor, tuvo que venir a restaurar. Nosotros últimamente hemos oído mucho esa palabra, pero esa palabra es tremenda, porque Jesús nos restauró, hizo el pago perfecto por amor para que nosotras pudiéramos tomar nuestro lugar en el reino. Ay, démosle un aplauso al Señor, hermoso, ¿no? Eso se llamó, ese pago por amor a ti y a mí, se llamó redención. Ese pago por amor a ti y a mí se llamó, pues, entrar en la plenitud del reino de Dios. Y ese pago, fíjate que, ¿sí recuerdan que la sesión de hoy se llama Toma tu lugar? Ese pago de toma tu lugar, fíjense a dónde nos va a ubicar. Nos va a ubicar en que somos, hijas, ¿no? Hijas que dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamadas hijas de Dios. Somos hijas porque Dios nos inscribió ya en el libro de la vida, y somos hijas porque nos arropó en ese pecho precioso de su plenitud. Entonces, nosotras primero sabemos, hay muchos versículos, ¿no? Yo creo que somos hechura suya, somos aceptas en el amado, somos la niña de sus ojos. O sea, realmente Dios pues nos habla con tanto amor y con tanta, pues realmente entendemos. Pero fíjense que como hoy vamos a hablar del reino, yo quiero enseñarles también ese lugar que Dios nos dio en el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de reyes, hablamos que vivimos bajo una autoridad, bajo un señorío, con poder para gobernar y también para establecer su reino en donde nos movamos. Y ustedes me dirán, porque pues muchas personas dicen, ay, bueno, igual nuestra preciosa pastora tiene un poder cuando se para aquí, nos hace a todos movernos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de esa autoridad? Fíjense, los demonios creen, ¿sí saben quién es Jesús? ¿Sí? Pero no tienen autoridad, les digo, no tienen autoridad. Dios, fíjense, desde la creación nos habló que nos dio la autoridad para sojuzgar. Cuando habla de la palabra sojuzgar es gobierno. Después, cuando yo les dije ahorita Juan 1:12, les estoy diciendo que nos dio la autoridad para ser hechas hijas de Dios. Ningún demonio te puede atorar, hermana. Nada de que, ay, no, qué miedo, y no, qué miedo. O sea, perdón, pero aquí las cosas se ordenan. Y Dios nos dio autoridad y poder en esta tierra para gobernar, para establecer. Y ahorita se me vino un versículo que lo compartí hace poco con mi Clau, que Dios nos trajo un propósito, y ese propósito, ¿saben qué es? Arrancar, derribar, destruir, plantar y edificar. Eso fue lo que Dios le habló a Jeremías. O sea, tú viniste aquí a quitar todo aquello que no está correcto, ¿sí? Pero también viniste a plantar. Y no estoy hablando de esta plantita que mi Betty me la ha puesto aquí, sino estoy hablando de que venimos a plantar semilla.
que venimos a plantar vida, que somos luz, que somos la sal de la tierra, que hay pues eternidad en nosotros y al compartirla, bueno, pues qué tremendo, ¿no? Pero también venimos a edificar, somos edificadoras. Ya pueden entender que hay un propósito tremendo en cada una de nosotras, porque nosotros representamos nuestras generaciones. En nosotros, así como en Adán cuando cayó, bueno, primero cuando fue bendecido, estábamos ahí en el diseño de Dios. Entonces, qué importante es que ustedes entiendan las palabras como son. Tienen peso de justicia, no son vanidad, no las acomodaron los profetas ahí porque se veía bonito, ¿no? Entonces, fíjense, nos hizo sacerdotes. A ver, les voy a hacer las voy a llevar un poco más. ¿Por qué Dios cuando nos habló? Vic, si me puedes poner la de Segunda de Pedro 9, creo que está por aquí. ¿Sí está aquí? Esa. Fíjense a qué se refería Dios cuando nos habló. Mas nosotras somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, el sacerdocio, ¿qué creen que es? Es algo tremendo. El sacerdocio habla de nuestra relación cuando nos metemos a la cámara y cuando tenemos intimidad con Dios. El sacerdocio está abierto como American Express 24/7, que podemos buscarlo a cualquier hora. Señor, por favor, y ahí vamos corriendo a buscar al Señor, o en el coche, o donde nos agarre alguna situación, ¿no? Entonces el sacerdocio nos abrió el acceso a la eternidad, nos abrió el acceso para poder tener una comunión. Y yo creo que está por demás decir que antes no era así, ¿no? Entonces, bueno, ahí, y fíjense, somos ciudadanos, ahí no está, pero somos linaje escogido, somos nación santa. O sea, imagínense todos los atributos que tiene para anunciar. Somos el heraldo de Dios, proclamamos el evangelio del reino, y establecemos el gobierno de Dios simplemente con llegar a algún lugar. Fíjate qué importantes somos. Somos realmente pues la niña de sus ojos. Entonces, pero me voy a ir un poco más allá. Fíjense que cuando dice que somos ciudadanos de ese reino, habla de sus principios, de sus leyes, de sus estatutos, de sus mandamientos, de sus preceptos. ¿Y por qué es tan importante saber que somos ciudadanos? Porque es como cuando alguien viaja a otro país, algún día. No, bueno, sí, cuando viajo a Estados Unidos, por decir, tú entras a la nación y te sujetas a las leyes de esa nación. ¿Ok? Tú no puedes hacer lo que tú querías aquí, si te pasas el alto, no. O sea, ahí hay leyes, cada nación tiene su cultura, ¿ok? Entonces, cuando tú entiendes eso, entras en disciplina. Cuando tú entiendes que tienes una responsabilidad dentro de esa ciudadanía, tú hablas, te vistes, te comportas, tomas la cultura de ese reino, ¿ok? ¿Y por qué se los digo? Porque está comprobado. El otro día lo pensaba y me acordé que lo había, no sé si lo escuché o me acordé y lo leí, lo confirmé antes de traérselo. No sé si se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús estaba allá, lo andaban buscando para los fariseos, para llevarlo pues al juicio, ¿no? Según ellos. Y entonces alguien dijo, ese es uno de ellos. Y Pedro ahí, yo creo que ha de haber dicho, no, que nadie me vea. ¿Y saben qué dijo? Ese es uno de ellos porque habla como él. Fíjense, ahí es como otra llave. O sea, la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene interés en que podamos conocer más profundo las cosas. Que podamos entender que nosotras cuando llegamos a un lugar van a saber claramente que somos diferentes, que somos diferentes, que somos luz,
que aunque a veces en nuestra autoestima, a veces nos sentimos, ay, pues hoy no me arreglé mucho, eso no importa. Si tú realmente traes contigo el reino, si tú realmente entiendes esa plenitud de la paternidad, cualquiera lo va a ver. Yo se los digo porque no es que, bueno, wow, pero a veces mis relaciones no han sido de todas tan, digamos, tan guardadas y pues terminas estando en el mundo un poco, ¿no? Pero siempre es como que sí, ella no toma, por decir, ella no fuma, pero porque es mi decisión y mi convicción y mi amor por el Señor, ¿no? Entonces esa es la cultura y yo quiero por eso decirles que somos ciudadanas de ese reino. Entonces, algo ¿dónde nos quedamos en las imágenes? Ahí. Bueno, fue a través de la redención, ese plan perfecto, donde Él rompe y arranca con la iniquidad y hace el pago propiciatorio para vencer por medio de la cruz, ¿ok? Ese pago propiciatorio, ¿sí se acuerdan que hace poco Luis Marroquín nos hablaba de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? El Señor ya le había dado a Moisés la ley, había una ley, pero era imposible cumplirla. O sea, no porque dijeras no voy a matar, pero a lo mejor dijeras, no sé, era imposible cumplirla. Porque pues no, o sea, realmente pues a nosotros se nos dificulta esta parte de seguir a veces principios, ¿no? O preceptos, obedecer. Y cuando él la vino a abrogar, o sea, la vino a cumplir a la perfección, y cuando la cumple a la perfección, nos quita toda condenación y toda culpa. Y en ese momento podemos estar viviendo hoy en libertad de que esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está también adentro del reino. No lo puse, pero ese es uno de sus principios. Vivimos hoy la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ay, ya voy a terminar, corazones. Entonces, ¿y por qué nos podemos conectar tan fácilmente con Dios? Las que somos bien apasionadas aquí de buscarlo. Porque dice que en Eclesiastés que Él puso eternidad en nuestros corazones para estar en esa comunión con Él, para tener esa cercanía con Él. Entonces tú puedes traer la eternidad a tu vida, tú puedes traer ese reino a tu vida en la medida en que tú entiendes quién eres. Somos ciudadanas, somos ministros competentes de un nuevo pacto, somos reyes, somos sacerdotes, bueno, hermosas, hoy van a salir así como muy floreadas, pero todo eso somos. Entonces vean qué hermoso es Dios, qué tremenda es la obra de Dios. Y bueno, pues ahora ustedes me van a decir, ¿y cómo aterrizo todo esto? ¿No? De repente decimos, bueno, ¿y cómo lo pongo en práctica? Pues les voy a decir cómo. ¿Quieren saber cómo? Dice, a través de la obediencia. Wow. A través de la obediencia. Y fíjense ¿por qué? Porque cuando tú obedeces, es una condición del corazón. Tú te sometes a todo esto que les estoy diciendo, te sometes a su palabra, te sometes a su obra redentora, te sometes y entonces empiezas a decir, yo quiero ver un cambio real en mi vida, yo quiero ver realmente una renovación en mis pensamientos, quiero ver realmente pues algo sobrenatural en mí. Entonces es muy diferente a sujetarse. Sujetarse es cuando tú sientes que tienes que venir aquí por obligación. O sea, cuando tú haces algo por obligación, acuérdate, se llama sujetar. Pero cuando lo haces en amor y en obediencia, es realmente porque estás sometida. Por eso cuando Dios nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá, tú estás entendiendo que estás sometida al amor y a la paternidad de Dios. Y bueno, hermosas, pues esto, Vic, no sé si me quieras apoyar para cerrar la sesión. O creo que me faltó uno, creo que no. Dice, se los voy a leer, la obediencia y el someterlos no es lo mismo que sujetarse a Él, porque el sujetarse es estar obligadas a hacer algo que no estamos convencidas. Y Dios es un caballero y todo lo que hace por amor
el yo me someto. Y someterme es una actitud del corazón, de un corazón que se rinde, de un corazón que lo acepta de una forma verdadera. Eso es lo que va a hacer que tu vida realmente pueda ser cambiada, porque es una convicción y es una actitud del corazón, ¿ok? Entonces, pues esta es nuestra clase de hoy, o como lo llamo, nuestra enseñanza.